Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a traeros un book tag muy cortito, muy divertido, que me ha encantado y me hace muchísima ilusión traer aquí. Me nominó Eva de Vita Lecturitas y es que es un book tag original de mis amigas Eva de Vita Lecturitas y Priscila de Biblioteca de Blue Rose. Y es que ellas dos han ideado una iniciativa muy cortita pero muy divertida para el mes de julio. Se va a llevar a cabo durante tan solo una semana, lo que pasa que bueno, pues han sido muy previsoras y ya han lanzado este book tag para ir poniéndonos un poco a tono, ¿no? Y que ya tenga movimiento para que cuando llegue la fecha de la iniciativa pues estemos totalmente en el mood. Así que nada, os voy a dejar los vídeos tanto aquí como por aquí abajo de la iniciativa, donde explican un poco en qué consiste, qué es lo que hay que hacer, si hay retos que cumplir, cuáles son los objetivos y tal, y además los vídeos donde dan respuesta a este book tag para que vayáis bicheando y cojáis ideas para esa semana temática que, bueno, pues como bien podréis percibir un poco por el título del book tag, que es Sé lo que leíste el último verano, pues tiene mucho que ver con la lectura de terror, con películas pues de este tipo noventeras en las que pues sí, había terror, pero era algo muy llevadero. La premisa número 1 es Final Girl y es libro con una protagonista cañera. Y aquí, bueno, tendría muchísimas para decir, pero voy a tirar de libros que he leído más recientemente y tengo que hablar de dos protagonistas bastante opuestas, pero las dos de armas tomar. Una es Fénix, del libro de Fénix, y la otra es Elizabeth, de la saga de El Club del Crimen de los Jueves. Porque es un personaje muy peculiar y merece estar aquí. Bueno, como digo, Fénix es cañera por luchadora, por esa capacidad de resiliencia, por cómo lucha por sus ideales, por aquello que cree, por sí misma, por defender a lo que quiere y los que quiere. No sé, me parece eso, muy cañera. De hecho es muy poderosa y cuando la ves en su máximo apogeo y todo su esplendor, llega a dar un poco de miedo pensar que existiera alguien así, pero es muy intenso leerla, así que un personaje maravilloso. Y por otro lado, teniendo un punto mucho más cómico porque la obra en la que está enmarcada pues así lo requiere, tenemos a Elizabeth, que es un personaje muy peculiar. Es una señora pues ya mayor, jubilada, pero que su trabajo anterior fue un trabajo bastante especial, bastante diferente, y es que bueno, pues trabajaba para la inteligencia británica. Y pues es muy curioso ver qué lazos la conectaban y qué lazos tiene pues con un poco el espionaje de mafias de otros países y un poco esas conexiones que tienes. Muy curioso y muy divertido leerlo. Luego ver esos recursos que ella tiene para salir de cualquier situación y esa mente que va como 15 pasos por delante de lo que tú estás pensando o de lo que tú estás viviendo en ese momento, y ella ya tiene un plan del plan del plan. Es un personaje, pues eso, muy cañero. La premisa número 2 es Palomitas, libro que no podías dejar de leer. Y aquí traigo dos cosillas también. Una es un relato muy corto, pero es que, bueno, evidentemente en un relato uno no piensa me voy a levantar, porque es que este tenía como 10 páginas y sabes que lo vas a empezar y a terminar del tirón, pero es que era enganchante. Y se trata de La lotería de Shirley Jackson. No voy a decir nada porque, ya digo, son escasas 10 páginas y como cuente algo pues quito la magia. Pero bueno, la lotería no es una lotería normal, es una lotería un poquito más especial y un poquito más terrorífica. Así que tenéis que leer este relato, no os vais a poder despegar de sus páginas y además una vez que lo terminéis vais a seguir dándole vueltas. Así que enganchante total. Y por otro lado, una de esas obras que me costaba muchísimo, por lo general me suele costar mucho desconectar y parar en las lecturas conjuntas y es como, Dios mío, quiero seguir, ¿no? Pero en esta en particular fue muy atrapante y fue Hex. Esta lectura, que de hecho hace poco os hablé de este libro porque el autor va a sacar un nuevo libro con Nocturna, bueno, se le va a traducir de nuevo y tengo muchas ganas. Y este libro era totalmente enganchante, además era muy perturbador, la ambientación me encantó porque es actual, pero tiene como un regustito a obra de, pues eso, de brujas y de persecución de caza de brujas y tal, pero luego tiene un análisis del comportamiento humano muy interesante y ya digo, y hay momentos muy perturbadores en esta obra también. A veces me doy cuenta que me doy miedo a mí misma porque la mayoría de libros que más me enganchan y más disfruto
son de personas con taritas, entonces me da un poco de miedo, pero bueno, otro de esos libros enganchantes que no puedes dejar de leer. La premisa número 3 es Ticket, libro que introdujo a un género, y aquí lo tengo muy fácil y además es muy reciente porque yo he conocido hace muy poquito el Cozy Mystery, sin embargo estoy totalmente on fire con el género, estoy fascinada y maravillada, y próximamente se vendrá algún videito hablando un poco de cómo introducirse en el género, pero para mí el libro que supuso lo que de manera consciente era leer y empezar a leer el género fue Agatha Racing y la Quiche Letal, que bueno, pues es piedra angular del género y muy divertido, lo que es un cozy mystery de manual, libros muy cortitos. Ya pues próximamente se va a publicar creo que el 6.º libro ya, y pues sigo aquí al pie del cañón. Me ha encantado, ha sido mi puerta de entrada con el género, creo que es puerta de entrada fabulosa para iniciarse por lo cortito que es y lo rápido que se lee, y me encanta, no puedo decir otra cosa. La premisa número 4 es cine al aire libre, y es película de miedo que recomiendas o libro con adaptación. En este caso voy a decir pues un poco las dos. Película de miedo es que pues no la he visto, pero sí que es un libro con adaptación y se trata de Misery. Para mí es otro de esos libros que podían haber entrado en la premisa de libro que te enganchó y no podías parar, porque lo leí en 2 noches porque me estaba costando muchísimo parar. Me encantó, no he visto la adaptación, tengo que verla, pero como libro con adaptación me pareció maravillosa. Y ahora en el punto opuesto, algo de lo que sí he visto una adaptación y me he leído el libro, pero el libro me gustó menos que la adaptación, y voy a ser muy cansina y voy a decir de nuevo El cuento de la criada, que para mí es una historia de verdadero terror. Así que bueno, pues como adaptación para mí funcionó muchísimo, fue muy potente. Como libro se me quedó un poquito más frío, pero bueno. La premisa número 5 es película, y tengo que decir una película que me dé miedo ver. El cine de terror por lo general a mí no me da miedo en ninguna vertiente, o sea, ni las que son un poco más paranormales, ni las que son más tipo slasher, ni las que no me suelen dar miedo, las que se categorizan como terror. Sin embargo, hay algo que me da mucho miedo, me da bueno, me quita el sueño, el poco sueño que ya tengo, me lo quita, y se trata de las películas con catástrofes naturales, con problemas tipo catástrofes también tipo nucleares y cosas de ese estilo, ¿no? Esto de verdad me provoca pesadillas y es algo con lo que no puedo por esa posibilidad de que sea algo real, ¿no? Y todo se remonta a una película que vi, pues no sé, hará 20 años mínimo, o no, bueno, por ahí puede ser, yo creo que más incluso, que se llamaba En la playa, y no estoy hablando de La playa de Leonardo DiCaprio, sino otra que era En la playa, y es que la cuestión es que la Tierra se había convertido en algo inhabitable a causa de la radiación, y estaban intentando sobrevivir y encontrar algún sitio en el que la radiación fuera compatible con la vida, ¿no? Para mí fue muy agobiante, terrorífico, tuve pesadillas, tuve pues eso, por la posibilidad de que sea algo real y que ocurra, a mí me quita mucho el sueño, y esa película en particular me da pavor verla, y todo lo que tenga que ver con esta ambientación pues de verdad son para mí películas de terror. La premisa número 6 es Amor de verano, y es pues eso, lectura o libro que recomiendas para leer en verano. En mi caso, yo no sé, tengo asociada la idea de libros ligeros y libros así, pues me apetece leer romántica contemporánea, cuando realmente es algo que ya sabéis que yo no me llevo demasiado bien, pero además de pues no dejar de lado mi fantasía, mi ciencia ficción y tal, me apetece mucho leer romántica en esta época. Así que yo recomendaría por un lado Heartstopper, porque es una historia que tiene romance, pero tiene más cosas, tiene muchos mensajes, y es una historia tan dulce y tan bonita que, pues eso, con estos días de luz, y no sé, a mí la luz me da optimismo y me da ganas de vivir, me da energía, pues no sé, me da esa sensación que va muy bien, ¿no? con las vibraciones de esta estación. También, por ejemplo, recomendaría mucho Annie en mis pensamientos, que es una obra que leí gracias a Neus de Sin libros no soy nada, porque la recomendó muchísimo y me encantó, me fascinó. Lo mismo, es una historia LGBT entre dos chicas que destila esa inocencia. Me doy cuenta que también pues tiene mucho que ver en el sentido de que son niños y niñas, son chicos de instituto, y que son pues en esa época en la que todavía los romances son algo mucho más inocente, pero muy profundos también, ¿no? Entonces esa dulzura que destilan a mí, y ese momento de autodescubrimiento, ¿no? Y de ir conociendo el mundo, ¿no? Me gusta mucho. Así que pues estas dos obras son maravillosas, son muy bonitas de leer y muy disfrutables. No están ambientadas en verano, pero a mí se me hace como lecturas muy veraniegas. La premisa número 7 es
asesino de la guadaña y es villano al que te encantaría entrevistar. Y tengo otra vez dos respuestas. Por un lado es una respuesta mamarracha y por el otro una perturbadora. La mamarracha es pues todo el elenco de La princesa prometida, porque hay muchas veces en las que no sabes quién es villano y quién no, y es muy particular. Es como, aquí no sé quién es el malo, no sé qué es lo que está pasando, pero yo querría entrevistar a cada uno de ellos para que me den su punto de vista, porque bueno, pues aquí esto es pues un poco lo mismo, mamarracheo, un poco no saber quién es malo, quién es bueno y quién es regular. Te pegas unas risas que seguro que acabaría con la cabeza como un bombo, pero sería muy divertido. Y por otro lado, ya dando una respuesta un poquito, pues eso, más seria, me gustaría hablar con un personaje que es el villano, pero que es muy gris. Y se trata de la protectora de la saga del Tensorado, que creo que es un personaje, no es malo porque sí, ya sabemos que tiene una historia detrás, ya conocemos su historia y me gustaría seguir profundizando un poquito más, conocer de dónde viene este personaje y cómo ha llegado a ser quien es. Ya digo, hay un libro expresamente con esta finalidad, pero no sé, me parece muy interesante hablar con esta persona y ver por qué surge ese cambio y ver en qué momento hizo ese clic, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, un poco ahondar ahí en las profundidades de su mente perturbada. La premisa número 8 es grupo de amigos. Y tenemos que decir peor amistad en un libro. Y no he tenido ninguna duda porque en este caso voy a decir del grupo de amigos de Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent. Este libro entró en el top de mis peores lecturas hace unos años. No me gustó nada, pero es que esa amistad, o sea, no había amistad ahí. Ahí había muchos engaños, había puñaladas por la espalda de todos los colores. Era un grupo de amigos que se llamaban amigos, pero luego escondían todos secretos los unos con los otros, lleno de mentiras, lleno de momentos en los que deberían haber dado la cara o deberían haber hablado y no lo hacían. Y al final era todo un saco de mierda que no, pues eso, que tenía que explotar por algún lado. La premisa número 9 es fin de curso. Último libro al que has suspendido. Y aquí, por suerte, no estoy suspendiendo demasiados libros. La última me tengo que remontar creo que al marzo asiático, y es En el bosque bajo los cerezos en flor. Se trataba de una serie de relatos que supuestamente eran de terror. Yo me esperaba algo mucho más intenso y para mí no lo fue. Tenía algunas pinceladas y algunos momentos un poquito más macabros o quizás un poco más siniestros. No me llegó a dar miedo en ningún caso y yo iba con bastantes expectativas por el hecho de que si alguna película de miedo me impone un poco más, siempre es el terror asiático, que me da la sensación de bastante más intenso, ¿no? Y bastante más agobiante. Y en este caso, pues eso, no cumplió con mis expectativas y este fue el último libro que suspendí. La premisa número 10 es Fiesta veraniega, pues eso, un libro en el que los personajes se vayan de fiesta. Y aquí tengo que decir, por ejemplo, los libros de Jane Austen, porque están plagados de bailes, de eventos sociales, de momentos de picnics y de reuniones y de cosas así. Entonces es lo primero sí que se me ha venido a la cabeza. Luego tenemos, pues eso, los típicos de contemporánea. Seguro que en los libros de Elizabeth Benavent, pues eso, se van de discotecas, se van de tal, no sé, pero por decir algo diferente, pues este tipo de libros en los que los eventos sociales serán, pues depende del nivel en el que te movieras, el pan nuestro de cada día. La premisa número 11 es tenemos un secreto, y aquí hay que hablar de un personaje que como que no se calla en el momento que debe, ¿no? Que habla más de la cuenta. Aquí lo tengo también muy claro porque hace muy poquito me he leído un libro y recuerdo haber comentado con Eva de Vita Lecturitas, porque es uno de los libros del reto de leyendo los mejores misterios de Goodreads, que era como una boca chancla, ¿no? Y se trata de un apartamento en París de Lucy Foley. En este caso la protagonista principal me sacaba a veces de mis casillas porque era como, chica, por favor, no le zampes todo lo que sabes al primero el que te cruzas. O sea, por favor, un poquito de ojo. Llegas nueva a una ciudad donde no conoces absolutamente a nadie y ha pasado algo muy gordo, se lo vas a ir a zampar al primero que pillas. No lo sé, es como, ¿por qué te fías? ¿Sabes? O sea, no seas tan inocente, ¿sabes? Entonces era como que se lo zampaba todo y no se guardaba nada. Y luego en su cabeza era, igual no tenía que haberle contado no sé qué a no sé quién. Ajá. Igual, a lo mejor. No te digo yo nada, pero a lo mejor. Bueno, pues este es el personaje moca chancla. La premisa número 12 es Cabaña en el bosque y tiene que ver con ambientaciones agobiantes que te den miedo, ¿no?
Como digo, lo sobrenatural y tal a mí no me suele dar miedo. Tampoco me da miedo el rollo cabaña en el bosque. De hecho, yo lo que quiero mi ideal de vida es perderme en una cabaña en el bosque para el resto de mi vida, ¿no? Y quedarme allí entre pájaros, árboles y mucho verde, ¿no? O sea, esa ambientación no me da miedo. Pero a mí lo que me da miedo es lo que he comentado antes, los posibles futuros, algo real. La ambientación tipo la parábola del sembrador, donde el agua pues es algo que se ha agotado a causa del cambio climático, hay muchísima escasez y no es algo que sea tan lejano a la realidad, por desgracia. No sé, y pues lo que pasa, ¿no?, después de esta situación, o situaciones como las que se viven en novelas como El cuento de la criada o Voz, que a mí me dan mucho miedo, me dan terror, me agobian muchísimo, me dan rabia, me dan impotencia, me hacen enfadarme, me hacen pasarlo verdaderamente mal en muchos casos por esa impotencia y por ese momento en el que digo, hay gente que de verdad piensa que esto es como casi fantasía, ni siquiera ciencia ficción, como que esto nunca podría pasar. Y yo no lo veo tan lejano y me da mucho miedo. Y por último, la premisa número 13 no podía ser otra. Viernes 13, libro que te haya dejado traumatizada. Y aquí podría decir pues cualquiera de los que he mencionado justo en la premisa anterior, pero por no repetirme voy a hacer el punto cómico y el punto serio, ¿no? El punto cómico es cualquier libro de Megan Maxwell, porque esta señora a mí me traumatizó, sobre todo con la trilogía que me leí entera y no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, una trilogía erótica muy famosa que tenía, me la leí completa. No sé cómo la Rocío del pasado lo hizo, ya me va a perdonar por esa mala decisión. Y en cualquier caso a mí me dejó bastante traumatizada, no por las escenas en sí, porque bueno, sino por cómo estaba escrito y porque es que me daba risa más que otra cosa. Luego me traumatizaba muchísimo y ya me acordé de la palabra, que lo dije en un book tag hace poco, cómo transcribe las conversaciones. Había unos personajes que se llamaban entre sí como cuchus, ¿no? O algo así, y escribían pues tal cual, cuchu o cosas así, ¿no? Entonces, el cómo estaba escrito, trauma absoluto. Esa es la respuesta mamarracha. Pero la respuesta ya un poco más en serio, tengo que deciros un manga y es Rastros de Sangre. Y es que Rastros de Sangre es perturbadora desde el minuto cero. O sea, ya vas viendo por la temática y por las expresiones faciales y por todo que hay algo raro, ¿no? Pero cuando termina el primer tomo, que ya vamos por el 13 casualmente, cuando terminas el primer tomo, te quedas con el corazón en un puño, un pellizco en el pecho, una sensación de decir, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? O sea, por favor, quiero salir de la mente de esta persona porque me estoy poniendo enferma, pero aún así no puedes dejar de leer, es súper adictiva. Recuerdo que en aquel momento cuando empecé la serie, el segundo tomo estaba agotado y fue terminar el primero y yo tenía el tercero en casa y no podía leerlo porque el segundo estaba agotado y me tuve que esperar pues varias semanas a que lo volvieran a sacar. Y fue, pues de verdad, lo tenía todo el tiempo, estaba rumiando toda la idea del manga y todo lo que yo pensaba que pasaba y cómo fue todo. Y Dios, y esa relación tan extraña que hay entre los protagonistas, que son un niño y su madre, ¿no? Y qué es lo que está pasando por ahí. Bueno, ya digo, es totalmente perturbador y me sigue dejando traumatizada tomo tras tomo tras tomo. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, espero que os animéis, ya me toca nominar, voy a nominar a varias personas porque se trata de que este book tag tenga visibilidad y tenga alcance. Y las personas que voy a nominar son Amaria de Mari de Miladris, Pilar de Pilar Entre Libros, Nayara de Capítulo 16, Maggie de Bitácora de Libros, Dan de la Biblioteca de Dan y CC. Así que estas son mis 6 nominaciones, vamos a expandir este book tag, vamos a darle movimiento y visibilidad y pues eso, ahí lanzo mis nominaciones por si queréis recoger el guante. Dejadme saber por supuesto cuáles serían vuestras respuestas a estas preguntas y si vais a participar en la iniciativa. Espero que sí, que nos demos ideas pues de aquí a que llegue la semana en cuestión en julio. Nada más, ya solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta según lo que os haya parecido este y que os dejo como siempre mis redes sociales por aquí debajo por si queréis echarles un vistacillo, sobre todo Instagram, que es donde siempre estoy más presente. Muchas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el próximo. Chao.